Hay un pecado que es peor que la idolatría y la inmoralidad sexual, pero que a la gente no le gusta hablar de él, no es para nada popular. ¿El motivo? Porque no es algo dogmático, sino algo moral. Y por desgracia, las transgresiones morales y contra otros no son tan populares, no se ven tan mal. Si alguien de repente decide creer en algo que no le parece al resto de su sociedad, digamos, religiosa, se convierte en la peor persona del mundo. Opina esto, ha dicho esto. Pero si alguien hace de forma constante este pecado del cual nuestros sabios dijeron que su transgresión es terrible, a nadie le preocupa. ¿Por qué? Comprendamos esto un poquito más a fondo. Te estoy hablando de la calumnia, llamada lashon hara en hebreo, que significa literalmente la lengua mala, sobre lo que los sabios dijeron cosas como esta. Por ejemplo, en el Tratado de Arajín, en el Talmud, dijeron lo siguiente: todo el que habla lashon hara, es decir, calumnia, es como si negara el principio fundamental de la fe. Como está escrito, con nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios están con nosotros. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Este es un versículo de los Salmos, el Salmo 12, verso 5, donde personas que dijeron, con nuestra lengua vamos a prevalecer, no hay Señor sobre nosotros. Es decir, las personas que hacen mal uso de la lengua también piensan, ¿quién está sobre mí? Niegan el principio básico de la fe, que es la creencia en Dios. La persona que habla lashon hara, calumnia, su pecado es tan grave como negar la misma existencia de Dios. Y luego dijeron en el Tratado de Pesajim, en la página 118, lo siguiente: 3 transgresiones se castigan en este mundo, ¿sí? Y la persona no tiene parte en el mundo venidero. Es decir, recibe mal aquí y allí. Y estas son la idolatría, la inmoralidad sexual y el derramamiento de sangre. Pero dice el Talmud ahí, y el lashon hara, la calumnia, es equivalente a todas ellas. Es decir, si pusieras estas 3 en una balanza y el lashon hara en otra, el lashon hara prevalece contra las 3. Hasta este punto es grave, más que idolatría, más que inmoralidad sexual, el hablar mal de otros, calumniar, criticar, todo eso lo vamos a ver, cuándo sí, cuándo no, pero el punto es que nos hemos acostumbrado. Estamos muy acostumbrados a la calumnia, estamos muy acostumbrados a hablar mal, lengua mala. Los medios no tienen frenos para hablar mal de otros. Se puede calumniar a alguien. Esta persona es sospechosa de haber hecho esto mal, así, así, así. Después se descubre su inocencia y ni siquiera lo dicen en los periódicos ni en los medios. Porque lo que vende es hablar mal. Continuamente nos estamos metiendo en la vida privada de la gente para criticarles. En las redes sociales estamos constantemente metiéndonos en la vida privada de la gente para criticarles. Las campañas políticas se construyen solamente a través de la calumnia del otro lado. Qué malo es el otro presidente, qué mal ha hecho, que lo hemos visto haciendo esto, que lo hemos visto haciendo lo otro. Ya ni siquiera casi se dan promesas electorales porque lo único que estamos preocupados es en cuán malos son el otro lado. Vivimos en un mundo dividido por la lengua, una sociedad polarizada por frases populistas que nos separan más y nos destruyen más como sociedad. Y todo esto, si lo miramos profundamente, depende de la lengua. Pues ya fue escrito que la vida y la muerte, ¿sí?, el poder de la vida y la muerte dependen de la lengua. Así lo dijo el rey Salomón en el libro de los Proverbios 18:21. Jaim bemavet beyad halashon. La vida y la muerte están en manos de la lengua. El rey David dijo: ¿quién es el hombre que desea la vida, que ama sus días para ver el bien? Guarde su lengua del mal y sus labios de hablar cosas negativas. Las personas bombardean mi email, mi WhatsApp y todas mis redes sociales pidiendo bendiciones.
Pero ¿para qué quieren una bendición de alguien tan pequeño como yo? Si tienen aquí una promesa del mismo rey David. ¿Quieres ver bien en tu vida? ¿Quieres amar la vida? ¿Quieres disfrutar tus días? Habla bien. No hables mal. Guarda tu lengua de hablar mal. En un libro llamado Hafetz Haim, El que desea la vida, basado en este versículo, y que va de las leyes acerca del Lashon Hara, ¿sí?, escribió que una persona que habla Lashon Hara puede llegar a transgredir 31 prohibiciones de la Torá, ni más ni menos. Y la verdad es que no te digo esto para asustarte, porque según la regla cabalística basada en el libro de Coelet, Eclesiastés, que dice Ze leumat ze asa Elohim, ante esto otro hizo Dios, quiere decir que si hay algo muy malo también tiene el potencial de ser muy bueno, y lo contrario. Si vemos que se puede llegar a hacer tanto mal con la lengua, significa que también podemos llegar a hacer mucho, mucho bien. Como dijo, la vida y la muerte en manos de la lengua. No solo la muerte, también la vida. ¿Deseas la vida? ¿Deseas ver bien? ¿Amas tus días? Guarda tu lengua. Habla bien. Y esta es una gran noticia. Aprovecho esta pausa de unos pocos segundos para contarte cómo puedes hacer que los mejores rabinos, maestros y guías espirituales de Israel sean tus mentores. Y es haciendo clic aquí abajo, informándote más acerca de la Academia Co-Creadores, la academia de crecimiento personal y espiritual según la visión de la Kabbalah y el judaísmo más grande de Internet. Estoy poniendo en los próximos minutos delante de ti una llave para tener una vida maravillosa, asegurada nada menos que por el rey David. Y del rey David pasamos de nuevo al rey Salomón, que dijo que el que cuida su boca y su lengua, cuida su vida del sufrimiento. ¿Cómo nos podemos librar del sufrimiento? ¿Cómo podemos alcanzar los niveles espirituales más altos? Medita en este nombre y todo pasará. Lee esto, haz esto mágico y todo va a pasar. Haz esta limpieza energética y todo se terminó. No digo que no puedan haber cosas así que funcionen, pero ¿para qué ir a eso sin antes hacer lo más simple? La lengua apacible es árbol de vida, dice también el libro de Mishlei, el libro de los Proverbios. ¿Quieres árbol de vida? ¿Quieres apegarte a Dios en los niveles más altos? El árbol de la vida, que Dios dijo de él: si come el hombre de este árbol, será como uno de nosotros y vivirá para siempre. Vida eterna. Dice Proverbios, lengua apacible, ¿sí? Árbol de vida. El apegarse a la vida eterna viene del control de tu lengua. Controlar tu lengua es tomar el control completo de tu vida. Y me vas a decir, sí, pero es muy difícil. Y la verdad es que si paramos a pensarlo, es mucho más sencillo de lo que pensamos. El Gaón de Vilna dijo, cada momento y momento que la persona cierra su boca, no habla, amerita para sí la luz primordial, llamada en hebreo Or Haganuz. Es esa luz que Dios creó en el primer día de la creación, que dijo Dios, vio la luz que era buena. Y esa luz que ocultó para los justos en el mundo venidero, la puede ameritar una persona que no habla cuando no debe. Ahora comprendamos más a fondo qué es el Lashon Hara. La Torá nos dice, Lo telech rajil beameja, es decir, no irás calumniando por tu pueblo, en medio de tu pueblo. La calumnia es una cosa, mientras que el Lashon Hara es otra. Veamos que hay diferentes niveles. El primer nivel y más bajo es lo que vemos en este versículo. Rejilut, chisme. Hablar de cosas que incluso que no sean malas, ¿sí? Estás hablando de otros sin ninguna necesidad de ello. No vas a ganar nada hablando eso, pero de alguna manera te sacia hablar de otro. Hablemos de Antonio, ¿sí? ¿Has visto el nuevo coche que se ha comprado Antonio? Tiene bastante dinero, ¿eh? Seguro que le habrá tocado la lotería. No ha dicho nada malo de Antonio, pero está hablando
sin ningún tipo de necesidad de la vida de Antonio. Eso se llama regilut. No estás hablando mal, pero estás sacando de tu boca palabras que no tienen ninguna necesidad y no aportan absolutamente nada a este mundo. De esto está escrito en la Torá: no andarás chismeando en medio de tu pueblo. El nivel número 2 ya es el lashon hara, es decir, hablas de otros sin necesidad, pero además hablas cosas malas. Son verdad, no estás mintiendo en lo que dices, pero estás hablando mal. No solo que estás hablando algo innecesario, estás aportando energía negativa mal a este mundo. ¿Has visto la hija de Marta? Va por mal camino. No me extraña. Con esos padres sé que están todo el día peleando. Me lo dijo la vecina que escucha gritos. Imaginemos que esto es verdad, 100% verdad. Sin embargo, está completamente prohibido y se llama lashon hara, la lengua mala. No aporta nada y además traes a este mundo energía completamente negativa. Y por último, tenemos el peor de los niveles, que se llama mutzi shem ra, que está en otro lugar en la Torá y que es el que se inventa, ¿sí? Mutzi shem, un nombre malo. Es decir, mientes acerca de otra persona sacándole un nombre malo. Ves que esa persona es ladrona, pero nunca robó. Esa persona es lo otro, pero nunca lo fue. Eso ya es el peor de los niveles. Y después de que hemos visto que hay 3 niveles de formas de hablar mal, vamos a hablar de cuál es el sentido espiritual de esta prohibición. ¿Qué se oculta detrás del lashon hara? ¿Por qué es tan malo? Y este es justamente el punto. ¿Por qué hablar mal? ¿Por qué llenar tu vida de negatividad? ¿Por qué estar ocupado en el mal cuando no hay ninguna necesidad de ello? Usar tu boca, que es algo con un poder tremendo, que el hombre más sabio de la tierra dijo que tiene el poder de la vida y de la muerte. Usar eso para expandir más negatividad en el mundo, ¿para qué? El habla razonable es la esencia del ser humano. En el libro de Génesis 2:7 está escrito que Dios puso un alma divina en el ser humano y este se convirtió en un alma viva, Nefesh Hayá. El Targum traduce esto como un alma parlante o un espíritu parlante. ¿Qué es lo que nos hace ser seres humanos? ¿Qué nos diferencia de los animales? La capacidad de hablar razonablemente. ¿Por qué? Porque puedes hablar como un loro, pero hablar de forma razonable, eso es algo que solo pertenece a los seres humanos y viene gracias a nuestra alma divina. Si yo uso el potencial de mi alma divina, que ha venido a iluminar el mundo, que ha venido a hacer bien, y de repente traigo más oscuridad al mundo con esta capacidad, es tomar ese potencial y hacer con él todo lo contrario de lo que se supone que debería hacer. Y es muy interesante ver cómo cuando el alma divina se posa sobre nosotros, hay una parte divina en nosotros, nos convertimos en seres parlantes. Porque Dios, ¿sí?, de alguna manera el tener una parte de divinidad en nosotros nos hace parecernos a Él. Y Él fue el primero que habló. Dios creó el mundo a través de la palabra. Nosotros decimos una frase cuando bendecimos a Dios, Shehakol Niyah Bidbaro. Todo fue hecho por su palabra. Las palabras divinas crean realidades. Y Dios puso su alma en mí y esa alma hace que yo también sea un creador de realidades. ¿Y cuál es la característica que me hace ser un creador de realidades en su máximo potencial? La palabra. Tú también creas realidades. A través de tu palabra eres o puedes ser un co-creador y una co-creadora de la realidad. Dios se ha unido a ti dándote ese alma para que tú, a través de tus palabras, construyas un mundo mejor y lleves este mundo al Tikkun Olam. Pero si en vez de hacer
lo que tiene máximo potencial, lo que nos hace divino, hacemos lo contrario, no hay una forma de alejarse de Dios tan grande como el Lashon Hara. Por eso es que dijeron del Lashon Hara tantas cosas increíbles, que el que habla Lashon Hara se asemeja a aquel, ¿sí? No es el que lo habla una vez, sino el que lo habla todo el tiempo y lo tiene como algo permitido completamente y lo hace siempre. Es el Baal Lashon Hara, es decir, el que él mismo es una persona que acostumbra el Lashon Hara todo el tiempo, peor que la idolatría, que el derramamiento de sangre y que la inmoralidad sexual. Equivalente a las 3 juntas. ¿Te das cuenta de eso? Y ahora, en esta última parte del video, me gustaría hablarte de cuándo sí es necesario hablar cosas negativas. Porque es muy bonito decir, bueno, voy a hablar solo cosas buenas, pero ¿qué vamos a hacer? A veces tengo la necesidad de hablar de que alguien está haciendo algo malo. No voy a decir, por ejemplo, alguien está robando, pero no voy a ir a la policía, no sea que sea Lashon Hara, ¿sí? No sea que de alguna manera esté hablando mal. O alguien está estafando a la gente, hay que decirlo. Hay que decir, esta persona con nombres y apellidos estafa a la gente. Porque el decir, no, yo no quiero decir porque es Lashon Hara, hace que más gente esté cayendo en sus estafas. Así que vamos a ver ahora qué condiciones se necesitan para poder hablar mal de alguien, que a veces es completamente necesario. Primera condición, debes haber visto el hecho con tus propios ojos y no confiar en rumores o haber tenido suficientes testimonios y testigos de eso. No empezar a esparcir chismes porque has oído que tal persona, no. Tienes que estar 100% seguro o haberlo visto o que sea como haberlo visto. Por ejemplo, yo tuve un caso de una persona que estaba estafando a la gente y como me llegó por diferentes lugares, muchos diferentes lugares, que personas habían sido estafadas, ¿sí? Y no tenían contacto el uno con el otro, estaba ya comprendiendo que eso era completamente real. De alguna forma es como si lo hubiera visto. La segunda condición es, antes de decidir que algo es un robo, un daño o una estafa, asegúrate que realmente lo sea según la ley, ¿sí? Según la Torah o según la ley de ese país. Quizás estás diciendo, esta persona es un estafador. ¿Quién te ha dicho que esto es una estafa? Quizás no lo es. Quizás no se considera una estafa. ¿Para qué tienes que estar tan seguro de que eso se considera roba? Es que esa persona invierte en la bolsa. La bolsa es una estafa. Quizás la bolsa no es una estafa, o seguro la bolsa no es una estafa, quizás lo es para ti, pero no tienes que llamar estafador porque no estás entendiendo que es una estafa o no. La tercera condición, si crees que hablar directamente con la persona puede resolver el problema, hazlo antes de contárselo a nadie, ¿sí? Antes de ir a otros a decir, tal persona hizo esto, si tú crees que puede ayudar y te va a escuchar, tienes la obligación moral de ir y decirle, oye, he escuchado esto, esto y esto. Me gustaría que hablemos antes de que tenga que avisar y advertir a la gente. Quizás esa conversación puede pausar el tema y no hace falta que tengas que hablar el Lashon Hara, ¿sí? La lengua mala. La cuarta condición es asegúrate de que tu relato sea completamente verdadero y no exageres ni omitas detalles importantes. A veces se puede decir, yo he visto a tal persona abrazando niñas pequeñas. ¡Guau! ¡Qué terrible! Ya, pero eran sus hijas. Omitiendo detalles importantes, cambias completamente la historia. Por lo tanto, no exageres, no añadas, no quitas. Lo que es, dilo exactamente. Quinta condición, tu intención al contar debe ser lograr un beneficio o resolver un problema, ¿sí? Y no simplemente criticar o beneficiarte personalmente. ¿Por qué quiero atacar a esa persona? Porque es mi competencia en los negocios y me interesa tirarle abajo. Eso no es digno. Es digno solamente si quieres resolver un problema. Hay personas afectadas y yo quiero, realmente mi intención es ayudar a esas personas. La sexta condición es, si puedes resolver el asunto de otra manera sin contarlo, hazlo y minimiza la ofensa, ¿sí? Si decides contarlo. Por ejemplo, voy a la policía y lo arreglo. No hace falta que salgas a los medios a contarlo. Ve a la policía, que se arregle
y a veces es necesario ir a los medios también, no digo que no, ¿sí? Pero hay que cumplir esas condiciones. Séptima condición, no causes más daño, ¿sí?, al relatar el hecho del que recibiría la persona ante un tribunal. A veces lo cuentas, eso se infla y ahora la persona recibe daños muy grandes. Por ejemplo, van a cerrar sus empresas, van a cerrar su esto, y claro, si él ha hecho algo mal, y en un tribunal le valdría, no sé, $10.000. Claro, pero cerrar sus empresas van a ser $100.000 anuales, ¿sí? Entonces, no le hagas eso, porque él puede ser que tenga que pagar lo que tenga que pagar y se ha terminado. Si todas estas cosas se cumplen, entonces puedes hablar el Lashon Hara. No solo puedes, debes hacerlo. Y es más, si se cumplen estas condiciones, incluso que necesites hablarlo con el beneficio de necesito contárselo a alguien porque no lo puedo retener más aquí, esto me está enfermando y yo sé que a quien le voy a contar no lo va a esparcir, no va a hacer, aunque sea eso, Lashon Hara se considera como el beneficio, un beneficio propio de no tener esto dentro. Pero obviamente has de cumplir con las condiciones anteriores. Así que sí, a veces hay que hablar, a veces hay que denunciar, a veces hay que decir que hay cosas que están mal, pero estas condiciones nos van a asegurar de que no estamos haciendo un daño innecesario a la gente. Ser víctima de la lengua mala, Lashon Hara, no es algo para nada simple y puede causarte daños a la larga y también a la corta. El Talmud dice que hay 3 que son los dañados de Lashon Hara: el que habla mal, el que escucha al que habla mal y la persona de la quien hablan. Y hay que ser pero que muy cuidadoso, no solamente de hablar, sino de creer a quien habla. Sin embargo, también nosotros, si hemos hecho algo de alguna manera o se ha hablado de nosotros, también tenemos la obligación de estar limpios, ¿sí?, ante los demás. Alguien nos está acusando de algo hablando Lashon Hara de nosotros y es mentira, ¿sí? Entonces ya no es solamente Lashon Hara, sino que ya es Motzi Shem Ra, ¿sí?, sacar un nombre malo. Entonces tenemos que también decir, no, bueno, es problema de él que habla Lashon Hara. No, hay un verso que dice, Ve'aitem nikiim me Hashem ume Israel. Y estaréis limpios ante Dios y ante Israel, le dice Dios a Israel. No solamente ante Dios, sino también ante los demás. Hay que aprender a estar limpios. Y, por desgracia, el tema del Lashon Hara no es algo ajeno a mi vida. Se ha hablado también mal de mí en algunas ocasiones y en la mayoría de veces ni me importa. Pero hay un caso, cuando empezó la guerra, que toda esta comunidad se reunió, ¿sí?, para ayudar a las personas necesitadas y lo hicimos de la forma que bien sabíamos y gracias a Dios se reunió mucho dinero y podemos dar muchísima ayuda. Yo fui el primero que puso grandes cantidades de dinero para ayudar, pero hubo gente que esto no le gustó y aprovechó la competencia para hablar de mí Lashon Hara. Pues bien, nosotros también prometimos que íbamos a mostrar completa transparencia en todo esto. La guerra aún no ha terminado y la ayuda aún no ha terminado, pero la recolecta ya ha terminado hace tiempo. Por lo tanto, te voy a dejar un link aquí abajo para que tú misma puedas revisar todo lo que dimos, ¿sí?, todo lo que recolectamos y todo lo que dimos. Está todo con los cheques que se dieron, los recibos de todo lo que compramos, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que vas a poder ver es que hay mucho más dinero dado que recibido. Sí, porque tanto yo como el rabino Moshe Armoni hemos seguido dando y hemos seguido de otras fuentes recibiendo para repartir y no hemos parado de trabajar en cuanto a esto. Así que si tienes algún tipo de duda o te gustaría simplemente ver lo que se hizo como comunidad a favor de la causa que se ha estado viviendo en los últimos meses en Israel, tienes el link aquí en la descripción. Bien, y hasta aquí el video de hoy. A mí me gustaría que si te comprometes a cuidar tu lengua, escribas abajo, deseo la vida. Como dijo el rey David, quien desea la vida, guarde su lengua. Deseo la vida en los comentarios como señal ante ti mismo y ante el Creador
de que a partir de ahora vas a hacer todo lo posible para usar tu lengua solamente para crear mundos de bien, de positividad y de luz. Y si te ha gustado el vídeo, déjanos like, suscríbete al canal si no lo has hecho antes y nosotros nos estaremos viendo en el próximo vídeo. Saludos, shalom.